Hola, bueno, vamos a hacer nuestro tercer video ¿ya? Sobre las posiciones abiertas, pero esta vez vamos a enfocarnos en el sistema defensivo Tarrach, ¿ya? Y vamos a ver algunas situaciones que pueden ocurrir en relación al peón dama para, para hacer alguna como idea de consideraciones generales con respecto a cómo defenderse y cuáles son las ideas fuerza del blanco cuando ataca. Bueno, en esta partida de Jesser Seirawan con Eric Lobron se inicia con caballo F3. Muy frecuente que los caballos F3 y los C4 terminan derivando en una estructura de peón dama. Es frecuente, no siempre pasa esto. A veces directamente el caballo F3 produce la defensa, o sea, la apertura reti, donde se configura la estructura con G3 y alfil G2. ¿Ya? En este caso, el bando negro va a articular este sistema de juego donde construye rápidamente eh, la cadena de peones, que es similar al video anterior donde veíamos que Kasparov realizaba esto también con piezas negras. La diferencia, bueno, es que el blanco ahora, en lugar de asediar el centro, va directamente a transponer a la variante principal con D4 y ya tiene formulado este fianchetto, el fianchetto que va a permitir que el alfil se reposicione sobre G2 para asediar el peón de D5. Este peón, digamos, como para familiarizarnos con la terminología estratégica ajedrecística, corresponde al peón dama aislado, que es un peón que no está enlazado a cadenas de peones y constituye una debilidad estructural. Sin embargo, esta debilidad estructural, a pesar de ser un motivo de ataque para el blanco, puede también resultar ser una oportunidad para el bando negro, ya que puede rápidamente sacar todas sus piezas y disponer de buenas diagonales, casillas y columnas para sus torres. En este caso, por ejemplo, como ustedes pueden ver, los caballos ya se desarrollan y el bando negro tiene una cómoda posibilidad para sacar los alfiles. Entonces el bando blanco juega alfil G2 y el bando negro juega alfil E7. Es muy importante recordar que cuando tengo que tomar la decisión de qué alfil desarrollar primero, no concentrarse tanto en el alfil de la dama, sino que más bien en el alfil de la rey, porque este me permite zafar rápidamente del centro y llevar al rey a puntos seguros, a puntos de resguardo. ¿Mm? Entonces, bueno, en este caso, el, la movida alfil E7 permite enroque corto, y bueno, estamos en plena estructura de la defensa Tarrach, donde se golpea el centro directamente y el bando negro intentará más tarde ocupar los puntos D4 y C5 como casillas de bloqueo, casillas que están inmediatamente frente al peón dama aislado o laterales a él, donde son casillas que se consideran puntos fuertes porque desde ahí puedo reducir la cantidad de piezas. Si las piezas menores desaparecen del tablero, entonces el peón empieza a verse cada vez más abandonado y bueno, puede ser entonces debilitado, y a través del ataque con las torres y los sistemas de bloqueo puedo obtener buen juego. Entonces el bando blanco realiza el movimiento alfil G5 que corresponde a la variante principal. Otras alternativas hoy en día son peón por peón, alfil por, y se puede intentar bloquear el peón directamente con caballo A4, esto está bien de moda, alfil E7 y alfil E3. Entonces el blanco intenta ya posicionar la torre en C1 y ocupar la casilla C5 con el alfil primero para después invadir con el caballo y situar sus peones en A3 y B4 y ocupar la casilla D4 para el caballo después en D4. Eso es un plan estándar que aplica el blanco casi siempre en esta posición, y los contrajuegos del bando negro siempre están orientados a tratar de vincular su torre y el alfil de casillas blancas en G4 para molestar el peón de E2 y que no sea tan cómodo para las blancas articular juego de bloqueo. Entonces, bueno, en ambos casos los jugadores tendrían razones para jugar las ideas, porque el bando negro no está mal, tiene siempre buen juego de piezas. Entonces, bueno, después de alfil G5, aquí existen dos variantes principales. La primera está relacionada con adelantar el peón hasta C4 y tratar de ocupar la bayoneta de peones en el flanco de dama, ¿no? Tratando de desarrollar este alfil sobre la casilla de 6 para reforzar la cadena, colocar una torre en C8 y posteriormente lanzar estos peones sobre el flanco de dama. Ese puede ser un buen plan. El bando blanco aquí casi siempre intenta jugar caballo E5 para
jugar F4 y atacar en el flanco rey, o bien cambiar el caballo de C6 para que los peones queden montados y debilitar el flanco dama con movimientos como B3. Son las dos alternativas que ocupa el blanco frente al movimiento C4. Entonces, bueno, la otra opción que tiene el bando negro es apostar al juego dinámico y cambiar peones en D4, como lo hace aquí el maestro alemán Eric Lobron. Y a caballo por D4, que el caballo accede al punto de bloqueo, está muy bien posicionado en D4. Entonces juego el movimiento H6 que nos permite definir la posición del alfil. Generalmente este alfil tiende a irse a E3 y el bando blanco vuelve a construir este modelo del que hablábamos con la torre en C1, intercambiando el caballo de C6 y deja este peón que va a trasladarse de B7 a C6 a enlazar el peón de D5, pero el peón de C6 ahora va a ser el que genera los motivos de ataque, dado que, por ejemplo, si este alfil se retira, supongamos que hacemos la variante principal, torre C1 y alfil F8, cosas así, entonces a caballo por C6, B por C6, caballo A4, entonces el bando blanco busca bloquear y trabajar el peón que está en C6, digamos debilitado, porque queda retrasado en relación a la estructura eh, de peones. Entonces, si bien cambio el peón dama aislado por peones colgantes, este peón de C6 es motivo de ataque. La variante principal acaba con alfil D7 y alfil C5. Entonces todavía el bando negro obtiene también un contrajuego importante, volviendo a golpear el peón de E2. Entonces ambos bandos tienen un juego apropiado. Y por ahí de pronto el bando negro puede articular juegos si la dama viene por B6 y B5 a molestar aún más el peón de E2 y sumar a la carga el peón de A7 a A5 para debilitar o imposibilitar el movimiento A3 y B4. Entonces, bueno, en todos estos casos, entonces el bando negro tiene la oportunidad siempre de tener buen juego. Pero otro enfoque, ¿ya? Que es el enfoque un poco que proponía el maestro Ben Larsen, es decir, bueno, en realidad el peón de D5 está amenazado por varias piezas y yo puedo intentar ir a capturarlo de inmediato. Entonces intento intercambiar alfil por caballo, alfil por, ataco el caballo de D4 amenazado por el alfil de F6 y el caballo de C6, pero este peón puede ser atacado de manera directa ahora por tres piezas: el caballo, el alfil y la dama. Entonces no es fácil defender. Y si el peón avanza, entonces, perdón, si el peón avanza, entonces puedo inmediatamente, por ejemplo, jugar una movida como caballo de 5 y sigue muy debilitado el peón de D4 y además sobreextendido. Entonces, bueno, además, que al parecer no hay forma de que el bando blanco, bando negro tenga o una cómoda defensa de este peón. Pero lo que hace aquí Eric Lobron es muy apropiado porque simplemente se olvida del peón. El bando blanco no lo va a capturar de buenas a primeras o no lo va a poder capturar sin que el bando negro genere un fuerte contrajuego. Por ejemplo, cuando juego alfil por D5, que es la jugada más apropiada, digamos que lo ideal sería comer de caballo, pero si tomo de caballo, entonces el alfil tomaría el peón de B2 y con ello ya no pierdo peón y los alfiles están jugando bien sobre las diagonales y además, bueno, tengo pareja de alfiles, una fuerte pareja de alfiles y ya no queda justificado el plan del blanco porque hay equilibrio material, no me capturan el peón. Entonces, si, tomando de alfil, después de alfil por C3, B por C3, entonces el bando negro podría intentar, entonces, tratar de contrajugar con el peón de E2, jugando alfil por E2 directamente. Pero como pueden ver ustedes, si yo juego alfil por E2, claro, si dama por E2, dama por D5, equilibro el juego, pero el bando blanco aún puede quedarse con un peón extra jugando la movida intermedia alfil por F7. Entonces, para contrajugar de manera apropiada, el bando negro busca gradualmente hacer movidas muy activas contra objetivos muy concretos del blanco que están aquí dispersos. Entonces amenazo recuperar el peón y es muy importante en este momento donde yo concedí el peón
tomar la iniciativa amenazando cosas muy concretas y ojalá jugadas que tiendan a amenazar en un solo turno cosas. ¿M? De tal forma de no darle tiempo a mi rival de estructurar una buena posición o consolidar su peón. De esta forma, entonces, cuando juega dama c2, por ejemplo, ustedes pueden ir probando ahora, gradualmente, mientras se va realizando el video, qué cosas jugarían entonces para poder incomodar al rival. ¿M? Entonces, si ya miran la posición y de buenas a primeras se le ocurre una movida como torre c8 es porque están bien encaminados para generar movidas molestas, ¿no es cierto? Movidas que tienden a generar amenazas concretas basándose en situaciones tácticas. Entonces, bueno, acá después de dama b2, de nuevo, el bando negro hace las movidas molestosas. Por ejemplo, acomodar esta torre podría ser, pero le permitiría también al blanco traer una torre a la defensa. Entonces, para no dejar descansar a su rival, entonces Eric Lobron juega caballo b4, amenazando el alfil de d5, y al alfil por b7 juega torre por c3. Entonces ya hay un sistema de juego donde la dama de b2 está en el aire porque esta torre está amenazando jugar torre por g3. Entonces, bueno, luego de e3, que impide la captura torre por g3, el bando negro ya puede conseguir juego por la columna b, torre b8, atacando al alfil. Y cuando el alfil se retira a una casilla muy interesante porque le va a dar oportunidades al blanco aquí, pensando a posteriori en algunas variantes donde este rey necesite escapar de los jaques en la octava fila. Entonces, por ahí, revisando un poco la situación, el maestro Yesser Seirawan juega alfil e4 para que el rey no tenga cómoda retirada. Después de alfil h3, que es una jugada que tiene bastante veneno por lo que vamos a ver a continuación, entonces el maestro Eric Lobron llega a la conclusión de que es importante ahora combinar, realizar una operación táctica que le permita recuperar un peón. ¿Mm? Entonces, aquí sería muy importante, por ejemplo, pausar el video y tratar de calcular lo que más podamos ver con piezas negras. Tomarse un buen tiempo y bueno, por aquí detectar algunos elementos tácticos. Si ustedes han revisado y han calculado esta posición, seguramente ya encontraron la jugada caballo por A2, ya que es una captura. Recuerden que cuando buscamos cosas tácticas, o vemos jaques, o vemos capturas, o vemos amenazas. Entonces la jugada caballo por A2 es la que intenta equilibrar el juego a través de la recuperación del peón que fue concedido en el medio juego. Al hacer caballo por A2, entonces Yesser Seirawan se da cuenta que esta posición tiene un truco, ¿no? Por eso ha retirado el alfil a E4. ¿Mm? Entonces aquí es muy importante cuando nosotros calculamos alguna variante, no simplemente entusiasmarnos con lo que vemos de buenas a primeras, sino que identificar también las posibilidades de nuestro rival. En este momento, entonces, el maestro Seirawan propone la jugada torre por A7, de tal forma que si capturo la dama en B2, puedo dar jaque mate en la octava fila, ¿no? Torre por B2, torre A8, y al bloqueo del jaque mate con alfil C8, por ejemplo, ocupamos esta figurita de los rayos X, torre por, no hay más que cubrir de dama y finalmente se produce el jaque mate. Eh, bueno, acá a torre por A7 también sería interesante que ustedes se propusieran pausar el video nuevamente y ver con qué responde sorprendentemente Eric Lobron. Efectivamente aquí hay un contragolpe, un golpe táctico muy bello que realiza entonces el maestro Lobron, y es la jugada dama por F2, rey por F2. Si ustedes pueden ver que aquí si capturo con dama, entonces este sorprendente golpe termina con torre por, y de estar jaque mate en la octava el bando negro termina en situación de jaque mate el blanco. Finalmente si tomo de rey, entonces torre por jaque, y el rey podría salir aquí, pero ya no hay problema porque puedo capturar, dado que al último jaque ya puedo cubrirme o con el alfil o con la torre, y no hay jaque mate y el bando negro tiene una pieza extra. Entonces, bueno, esto nos da una primera lectura de cómo debe jugarse la defensa Tarrach,
pero sobre todo también, ¿no es cierto?, de las operaciones de cálculo que ocurren en las posiciones abiertas, donde generalmente las piezas están dispuestas de manera muy activa y las operaciones de cálculo toman un valor preponderante. Entonces, bueno, pensando en esto, estamos preparando estos videos de entrenamiento para que reconozcamos no solamente sistemas de juego, sino que también podamos entrenar la habilidad o la destreza analítica. Bueno, eso hasta aquí. Vamos a preparar el próximo video también con una idea de la defensa Tarrach para que se vayan familiarizando con el sistema. Bueno, gracias.